Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a una nueva clase del CPU 2020 y bienvenidos a un nuevo encuentro de esta cruzada virtual en este cuatrimestre tan particular que nos toca atravesar. Mi nombre es Cristian Busquier, soy guionista de cine, televisión y uno de los docentes que los está acompañando a lo largo de toda esta cursada. Hoy el tema que nos convoca tiene que ver con otro de los tipos textuales, ¿sí? Concretamente vamos a hablar y a conversar un poquito acerca de la descripción y algunas cuestiones que tienen que ver justamente con este tema, ¿sí? Vamos a estar de alguna manera todo el tiempo pivoteando acerca del concepto de narración y descripción. Son dos conceptos que ineludiblemente están de la mano, ¿sí? Y que de alguna manera nos van a ayudar a comprender mejor cómo funciona la descripción. De alguna manera, la narración se va a concentrar en dar cuenta a través de una cierta lógica causal, de una progresión de hechos significativos en un tiempo determinado, donde cada hecho, dada esta lógica causal, probablemente va a tener una incidencia en la situación posterior. De tal manera se arma esta secuencia lógica en la que todos los hechos van alterando los hechos posteriores y por lo tanto son consecuencias de un hecho previo. Ahora bien, si la narración se va a concentrar en estos hitos narrativos en los cuales de alguna manera se van a producir estos cambios y van a estar determinando de alguna manera algún tipo de progresión lógica, la descripción va a observar o se va a centrar en todos aquellos detalles de un momento dado a través de los diferentes sentidos. Esto quiere decir que la descripción se va a ocupar justamente de acompañar estos hechos, de darle una carnadura a estos hechos, de permitirle al lector, al espectador, ¿sí?, comprender mejor y tener una información que se va a sumar a la información que ya de por sí está construyendo la narración. Entonces, los textos narrativos, como los cuentos, las novelas, ¿sí?, son todos aquellos en los que predominan los elementos que van a hacer avanzar la acción, pero en estos textos aparecen también siempre elementos descriptivos. Son estos elementos descriptivos los que nos van a dar, a veces más, a veces menos, de acuerdo a cómo juegue el autor, datos sobre los personajes, el lugar y el tiempo en el que estos hechos van a transcurrir. De manera tal, los textos narrativos, ya sea una comunicación cotidiana, mitos, leyendas, cuentos populares, o la literatura, que es aquella forma de narración más compleja, donde el autor ya da forma al texto, buscando una emoción estética específica, van a compartir justamente esta idea de relatar acciones o sucesos interesantes, ¿no? ¿Interesantes para quién? Bueno, a priori para el autor, ¿sí? En una comunicación cotidiana, bueno, las dos personas que están dialogando, ¿sí? En el caso de una novela o de un cuento, los personajes, ¿sí? Pero siempre estos hechos, ¿sí?, estas situaciones, estos sucesos, ¿sí?, van a tener una relevancia para el autor, y el autor es el que está de alguna manera organizando la estructura de estos textos. Por otro lado, hablamos de estructura, y el texto narrativo va a trabajar sobre estructuras convencionalizadas. Eso quiere decir que va a utilizar algunas convenciones de la narrativa, ¿sí? Por ejemplo, el había una vez. El había una vez anticipa, de alguna manera, el inicio de un cuento maravilloso, ¿sí? Entonces, parte también de esta estructura convencionalizada tiene que ver con aquellas expectativas que se generan en el lector, ¿sí? Eventualmente, también podría llegar a ser, en el caso de un texto fílmico, ¿sí?, un espectador. Entonces, ¿qué es lo que el lector a priori espera de este tipo de texto? Bueno, primero que nada, un conflicto. Y segundo, una resolución para este conflicto. Ahora bien, el discurso narrativo, descriptivo, ¿sí?, vamos a observar que en lo narrativo, entonces, predominan los verbos, las acciones, los objetos en transformación, a partir de esta lógica causal que estábamos viendo, donde cada hecho, cada situación va a ir afectando a la situación posterior.
Por lo tanto, todas las situaciones van a ser consecuencia necesariamente de un hecho anterior. Pero los discursos descriptivos, o en los discursos descriptivos, van a predominar, los nombres, los adjetivos, y de alguna manera se van a mantener al margen de esta transformación que es propia de lo narrativo, ¿sí? La frontera, de todas maneras, no siempre es clara en el trabajo que se va a realizar a través de estos discursos, en lo cual convive todo el tiempo lo narrativo y lo descriptivo, ¿sí? Por lo tanto, podríamos llegar a aventurar que no puede narrarse sin describir. Por ejemplo, el niño se puso a reptar por la amplia y luminosa habitación. Estamos claramente definiendo un personaje, ¿sí? Al cual, de alguna manera, aún no estamos anticipando ningún tipo de nombre propio del personaje, pero ya al nombrar al niño, ¿sí? Le estamos dando una presencia en esta narración. Se puso a reptar, estamos definiendo claramente la acción que hace el niño, y le vamos a dar un marco a esa narración en un espacio, ¿sí? Que es esta habitación, que es amplia y que es luminosa. Por lo tanto, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que de alguna manera establecer, o podríamos hacer un cuadro comparativo, vamos a decir que la narración siempre se plantea dinámica y por la rapidez en el paso del tiempo, mientras que la descripción tiende a ser estática y a trabajar una idea de un tiempo detenido, un tiempo que está parado en la narración, que se detiene ese tiempo para poder observar, para poder describir, para poder construir, ¿sí? El objeto, el personaje, ¿sí? La narración va a trabajar o se va a movilizar a través de verbos activos que dan todo el tiempo la idea de movimiento, mientras que la descripción va a trabajar verbos de estado y contemplativos. En la narración, los tiempos pasados, pretérito perfecto, indefinido y presente histórico, ¿sí? Mientras que, en contraposición, la descripción va a trabajar el tiempo presente e imperfecto. La narración se va a centrar en palabras individualizadas. La descripción va a trabajar a partir de grupos de palabras y enumerates. La función de la narración representa una acción, adjetivación específica, que van a reflejar con una exactitud, ¿sí? Matemática lo que los personajes están haciendo, ¿sí? O lo que las personas han hecho o están haciendo. Mientras que la descripción va a tener sobre todo una función expresiva, poética y sobre todo representativa, adjetivos explicativos, comparaciones, metáforas, enumeraciones, ¿sí? La narración de alguna manera va a permitir una ordenación de los elementos en el tiempo, primero, segundo, después entonces, por último, al final. Justamente estamos hablando de esa progresión dentro de esta línea lógica que se va a desarrollar en un tiempo determinado, ¿sí? Mientras que la descripción va a trabajar una ordenación de los elementos en el espacio, encima, debajo, al lado, al otro, a la izquierda. De alguna manera va a dotar de cualidades a esos objetos y a esos espacios. ¿Cómo afectan las descripciones a los diálogos? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el diálogo también es acción, ¿sí? Por lo tanto, las descripciones detienen el tiempo de la historia y permiten que el lector se represente las escenas narradas a través de imágenes sensoriales, atmósfera, efectos de suspenso. El comedor estaba casi a oscuras. El claro de la noche alcanzaba para ver aquel extraño rincón. El gato lo observaba envuelto en un silencio sepulcral. Estamos definiendo, por un lado, acciones, pero para construir de alguna manera la atmósfera de este pequeño relato, ¿sí? También estamos dotando de cualidades a ese espacio, a ese tiempo narrado, ¿sí? Le estamos dedicando un tiempo a describir el lugar, un tiempo de alguna manera a describir la atmósfera, ¿sí? Tratando de provocar en nuestros lectores o en nuestros espectadores algún tipo de emoción específica. Por lo tanto, ¿qué tipos de descripción podemos encontrar? Primero que nada, por su objeto. En función del objeto de la descripción, distinguimos descripciones de los siguientes tipos. Lugares, también denominadas topográficas, de personas, conocidas también como retratos, sentimientos y sensaciones, procesos, ambientes. Pero también podemos encontrar descripciones, ¿no?, que son definidas por su estructura. Atendiendo a la estructura de la descripción, estas pueden ser deductiva, de lo más general a lo más particular; inductiva, de lo particular a lo más general; técnica cinematográfica, de lejos a cerca; lo contrario de lo anterior, de cerca
a lejos. Ahora bien, hablábamos hace un ratito de justamente la descripción cinematográfica, que es de alguna manera el arte que nos convoca a todos nosotros a estar hoy acá, a ustedes a hacer este curso de ingreso a la universidad, en el Departamento de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes. ¿Cómo es, en todo caso, la descripción en la escritura audiovisual? Primero que nada, tenemos que aclarar que justamente lo complejo de la narrativa audiovisual a través de la escritura, concretamente la herramienta se denomina guión, es una escritura compleja porque se utilizan las palabras para dar cuenta de otro arte, que es el arte audiovisual, un arte que se compone esencialmente de imágenes y sonidos. Por lo tanto, para nosotros, en la escritura del guión, vamos a respetar un axioma fundamental, que tiene que ver con que la narración es igual a la descripción, por lo tanto, la descripción es igual a la narración. Vale decir, se hace más fuerte que nunca esta unión, ¿sí?, entre narración y descripción. Para narrar en un guión yo voy a necesitar describir. Y al mismo tiempo, mientras yo describo, estoy narrando, porque todo aquello que yo estoy describiendo le va a corresponder luego, cuando el equipo de dirección lleve adelante el guión técnico, una imagen y un sonido. Por lo tanto, ¿qué vamos a describir? En la escritura audiovisual vamos a escribir imagen y vamos a escribir acción. Cuando hablamos de imagen estamos hablando de locaciones y decorados, de objetos, de utilería, de aspecto físico de un personaje, de su vestimenta. Cuando hablamos de acción, de aquella acción que van a llevar adelante los personajes y de cómo, dentro de esta escritura pautada y sumamente precisa, se va a llevar adelante esa acción. Al mismo tiempo, ¿sí?, a través de todas estas cuestiones en la escritura, vamos a estar dando una idea de puesta en escena. Si bien en el guión no se utilizan elementos técnicos ni nomenclatura técnica, ¿sí?, eso corresponde al equipo de dirección, a ser desarrollado en el guión técnico, pero sí en el guión ya se empieza a trabajar una idea de puesta en escena. Por lo tanto, estamos de alguna manera, al generar una descripción de algún tipo, estamos describiendo, por ejemplo, una sugerencia de encuadre, de montaje, de movimiento. Si yo describo el rostro, la cara de un personaje, claramente estoy invocando a un primer plano. Si yo describo un objeto, estoy invocando a un plano detalle. Si yo paso de un plano general, o si yo paso de una descripción general de un lugar, una habitación, a algo puntual, como podrá ser el rostro del personaje, estoy invocando de alguna manera un movimiento interno en el cual paso de un plano general a un primer plano, a un plano detalle. Todo el tiempo en la escritura audiovisual se está trabajando con la descripción, y la importancia de entender este concepto tiene que ver justamente con la idea de que a través de la descripción nosotros estamos construyendo tiempo y espacio. Seguramente ustedes ya habrán definido en otra materia que cursan con nosotros en el curso de ingreso, que la escena se define como esta unidad de espacio-tiempo. La pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es cómo se construye a través de la escritura, en los guiones, este espacio y el tiempo. La respuesta claramente es a través de la descripción. Nosotros, a través de los párrafos de descripción, estamos construyendo, por un lado, espacio. Estamos dotando de algunas cualidades muy precisas y concretas, ¿sí?, justamente si hay algo que tiene la escritura audiovisual, a diferencia de otras artes escriturales, es que se va de alguna manera a deshacer de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la construcción de metáforas, con el uso de comparaciones, ¿sí? La descripción siempre en la escritura audiovisual es precisa. Y por otro lado, nosotros, al hablar de que la descripción es al mismo tiempo narración, también estamos construyendo tiempo, el tiempo audiovisual, el tiempo que va a durar esa escena, ¿no? Nosotros desde la escritura estamos describiendo. Al nosotros definir qué es lo que se está viendo en la imagen, estamos también construyendo ese tiempo audiovisual. Por último, me gustaría mostrarles un ejemplo de párrafos de descripción en un guión, o, como antiguamente se lo llamaba, el guión literario. ¿Sí? El sistema de escritura americano justamente lo que va a plantear son párrafos de descripción muy concretos,
muy precisos, y todo el tiempo va a estar dotando, observando, de alguna manera, ¿sí?, estas cualidades que van a construir ese tiempo y ese espacio audiovisual, que luego el equipo de dirección lo va a definir en el guión técnico a través de movimientos de cámara, encuadres y diversas cuestiones que atiendan a la fotografía, el montaje, ¿sí?, ya en el guión técnico. Pero los párrafos de descripción son fundamentales porque es la herramienta esencial que va a componer a la escena como tal, como esta unidad de espacio y tiempo. A través de la descripción, nosotros es que vamos a construir entonces este tiempo y este espacio audiovisual. Desde ya, agradecerles por haber participado de esta clase. Los invito a seguir con nosotros. Nos quedan muy poquitas clases, ¿sí?, acompañando cada una de nuestras clases teóricas con la bibliografía y haciendo obviamente los trabajos prácticos que se van proponiendo desde la materia. Nuevamente, bienvenidos a la universidad. Nuevamente, gracias por el trabajo con nosotros en este cuatrimestre tan particular y será hasta la próxima. Un saludo para todos, todas y todes. Gracias.